hemos vivido cuando hay un enfermo en la casa, cuando tenemos que interrumpir el sueño, cuando tenemos que salir a la clínica, tenemos que llevar a la persona que está gravemente enferma. El duelo, por ejemplo. Anoche, solo hasta 7:30, nos dicen que ya traían el cuerpo de nuestros hermanos Olga y Crisanto. Entonces tuvimos un momentico de oración. La familia no esperaba esto, son cosas extraordinarias, aunque el Señor nos invita a cosas extraordinarias en la vida cristiana, pero se nos presentan acontecimientos extraordinarios como de ahora. Entonces, vamos a empezar por escuchar lo que nos dice el obispo. Seguramente muchos de ustedes ya lo escucharon. Y vamos a ir, con la ayuda del Señor, haciendo un plan para seguir viviendo nuestra fe en la iglesia, nuestra fe en Dios, a través de la iglesia y aquí en nuestra parroquia. El desconcierto pues es bastante grande, pero vamos a ir pidiendo al Señor y aprovechamos lo que muchas veces no aprovechamos. Yo por lo menos no lo he aprovechado, pero yo creo que a la fuerza hay que aprovechar ahorita la utilización de las redes. Pues, tomen sus sillitas y se ubican. Nos dicen que por lo menos estemos a 1 hora, perdón, a 1 metro, a 1 metro de distancia, ¿no? Y la lucha ha sido en nuestra fe, juntarnos. Ahora nos dicen, separémonos un poquito, sin olvidar lo que le dijo ayer el profeta Eliseo a Naamán el sirio: báñate, báñate. Lo único que le pidió ayer fue: báñate. Ya se complicó, se fue enojado, Ahora nos dicen: báñate, límpiate y mantente en casa. Esto realmente no es dificultad para vivir nuestra fe, es también una invitación a vivir nuestra fe. Hemos leído el Evangelio que dice que entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Hay una invitación allí. Entonces, yo creo que podemos seguir viviendo el tiempo de Cuaresma. Entra en tu casa. En tu casa podrás entrar en tu cuarto también, pero entra en tu casa, mantenernos en casa. Es muy difícil, no es fácil. Con mi hermana ayer dijimos: nos toca salir porque se acaban los medicamentos de mi mamá y hay que irlos a pedir. Y hay una fila inmensa, no nos los damos a pedir ayer. Pero la invitación es entrar en casa. Para nuestros obispos también ha sido muy difícil, y para nuestro obispo Luis Adriano también. Entonces vamos a escuchar, si ya escucharon el mensaje del obispo, pues vamos a escucharlo nuevamente. Estamos en ese proceso de vivir nuestra fe y colaborar con los organismos de salud, que vemos que también están bastante debilitados, pero colaborar con ellos para que esto no se propague. Y desde nuestra fe tenemos que colaborar en ello. Anoche les decía, seguramente hay mucho dolor y conformismo. ¿Cómo es posible? Pero esas son las indicaciones que nos da, y uno de los pasos de la fe también es la obediencia. Ayer Naamán no quería obedecer, pero finalmente obedeció gracias a las indicaciones de unos más pequeños que él, de unos siervos. Le hicieron caso, o les hizo caso, y pudo ser curado. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser obedientes y podamos también ser curados. Escucharemos esto y luego unos puntos para poder continuar celebrando la misa, para poder continuar haciendo parroquia. Hermanos sacerdotes, buenas tardes. En razón a las últimas disposiciones del Gobierno Nacional, me permito recordarles que siguen vigentes las disposiciones que di en el comunicado pasado. Sin embargo, además, quiero disponer, o dispongo mejor, que se supriman las celebraciones
con público, toda clase de celebraciones, inclusive la Eucaristía, aunque tengan menos de 50 personas. Creo que es lo mejor. De esta manera creemos que realmente podamos evitar expandir el virus como de pronto se espera. Sin embargo, espero que todos ustedes tengan en cuenta, en la medida posible, de mantener abiertos los templos y las capillas de oración, como lo hemos dicho, para que entonces así los fieles individualmente puedan tener la oportunidad de hacer oración antes del Santísimo Sacramento individualmente. Acompañemos a los fieles en este momento tan difícil, con la oración y con la actitud espiritual, la presencia espiritual y pastoral, en la medida de las posibilidades, buscando medios y formas para hacerlo. Dios les bendiga a todos ustedes. De repente, ¿pero por qué si es con Dios? ¿Por qué tenemos que obedecer? De pronto decir obedecer a los hombres. Acuérdense que cuando iban a matar a Jesús, Herodes quería matar a Jesús, ellos tuvieron que huir a Egipto. Huir. Pero ¿por qué tenía que huir el Hijo de Dios? Y si nos acordamos algo también, le preguntaron a los discípulos, ¿su maestro paga el impuesto? Ellos no sabían propiamente qué responder, pero Pedro dijo sí. Y luego manda a Pedro, ve, tira el anzuelo en el lago, y el primer pez que encuentres, abre la boca, saca una moneda y paga por ti y por mí. Él paga el impuesto de las 2 dracmas, paga por ti y por mí. La obediencia. El mismo Señor nos dice al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero aquí esta obediencia es para beneficio de todos. Entonces, lo que nos acaba de pedir el obispo es que los templos estén abiertos, que no se celebre, que no se convoque para reunir, porque el estar junticos, que es lo que Dios siempre ha querido, pues hace que esta virosis se mantenga. Y en términos generales, hasta donde yo entiendo, y de pronto los médicos que están aquí nos pueden ampliar un poquito, es acabar con este virus, pero más bien fortalecer nuestra fe, pero acabar con este virus. Que en la medida que nos toquemos, que nos acerquemos, que toquemos las mismas cosas, pues ese virus va a mantenerse vivo. Pero si me baño las manos y trato de limpiar aquí, ese virus no tiene dónde agarrarse. Pero como nos lo estamos pasando ayer fue muy duro ver unas lágrimas y no poder dar un abrazo, y dimos los abrazos, acompañar a la familia. Anoche fue muy duro para mí. Una niña allá me dice, vengo a que me canten cumpleaños feliz. Una niña de 4 años, Maribel Centro, la niña, 5 años, bueno, 5 años aproximadamente. Vengo a que me cante cumpleaños feliz. Estaba esperando el día de su cumpleaños y les cuento, fue muy difícil no dar un abrazo. Cuando la niña está esperando que se celebre la misa por ella, porque he escuchado. Pero bueno, es la obediencia. Entonces anoche celebramos la última Eucaristía, hora a hora. Esperamos volver a celebrarla. Entonces los templos van a estar abiertos. Ahorita en la mañana siempre vamos a tenerlo abierto, así que cada uno llegue, haga oración. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, oración. Un encuentro muy personal con el Señor. Y a las 3 de la tarde también se va a abrir el templo para que el que pase, quiera entrar, entre. Que se sienta en casa, que se sienta que viene a hablar con el Señor. Es lo que vamos a hacer pues ahorita. Alternativas que tenemos a través de Instagram, se va a hacer la celebración como la celebra el Papa. El Papa celebra en la capilla de Santa Marta Solito y la transmite. Pues vamos a seguir haciendo parroquia a través de la Eucaristía diaria. Vamos a celebrar la Eucaristía en la mañana, lo mismo. Sea que estés aquí, sea que estés en tu casa, pero que colaboremos para que esto no se propague.
¿sí? Porque si nos reunimos, esto se va a propagar. Fue muy duro también que no vamos a darnos la paz. Lo visto en el comunicado anterior y creo que me pareció muy acertado. Omitan el rito de la paz. Antes que decir, no se den la paz, den la paz con la leña. Cuando estamos acostumbrados a tener más acercamiento, esto es muy duro, pero fue como más acertado, omita el rito de paz. Uno que desde ya ve todo, o parte de todo, no veía que los niños quedaban, es que ahorita viene la paz y quedaban con un pie, subo, no subo. Claro, esto nos desconcierta a todos, pero vamos a unirnos en que hay que aprovechar esta situación. En Colombia sabemos que es grave la cuestión, no estamos preparados para ello. Los italianos, los españoles están más preparados y están apurados. Entonces, por eso estas medidas nos unimos en obediencia como iglesia, pero siempre van a seguir los espacios para seguir orando en las parroquias y evitar juntarnos. Ya habrá el momento en que tenemos que juntarnos nuevamente, porque dijimos, derrotamos este bicho que está ahí y que nos estaba haciendo daño. No sé si los doctores quisieran decirnos algo que refuerce esto, para que ya entremos a nuestra oración personal, leyendo de pronto la palabra de Dios y colocando todo esto ante el Señor. De todas maneras, la actitud que tenemos es como de asombro, y eso es bueno, que aquí estamos, seguimos buscando al Señor, queremos encontrarlo. Buenos días. De verdad que estamos viviendo una época difícil y la invitación es a no entrar en pánico, pero sí tenemos que prevenir definitivamente. Ahora estoy escuchando al Padre y dice, bueno, hay que limpiar las cosas. Desde luego que, inclusive desde el mismo micrófono que estamos tomando, no está en contacto con todas las cosas, con la silla, con el miniatura donde te agarras. Entonces, la prevención no es simplemente que la gente dice, no, me pongo un poquito de alcohol y se acabó, porque el alcohol es el alcohol antibacteriano para bacterias, no para virus. Es cuestión de lavarse las manos, es cuestión de mantener medidas sencillamente higiénicas. Y desde luego que tenemos que evitar la aglomeración. Estaba pensando justamente en las consultas de mis pacientes, porque son consultas programadas, porque los pacientes las tienen hace mucho rato, pero no son urgencias. Entonces, lo verdaderamente urgente hay que atenderlo. Y ahorita, antes de venirme, miré el celular y encontré un dedito parcialmente amputado en un accidente de trabajo. Entonces, yo no puedo decir que, bueno, si no en aislamiento no lo puedo atender. Tenemos que cumplir nuestras obligaciones que no dan espera, pero lo que no dan espera lo vamos a dar de lado. La oración para nosotros es muy importante, tenemos que seguirla viviendo intensamente, tenemos que compartir de corazón las cosas, o sea, invitar a la gente a que estemos unidos en oración. Anoche en el supermercado necesitaba proveerme algunas cosas y la gente no sé qué pasa, o sea, estaban haciendo bromas, tosían para ver la reacción de la gente, tosían sobre las manos, que es lo que a veces uno acostumbra en la mano, y después esa misma mano se la da a las otras personas para hacerlo. Entonces eso no va, y no es para estar haciendo bromas. A mí me indigna cada vez que veo, ayer miraba, ¿no?, el primer muerto por coronavirus en Medellín. Creo que el tipo no aguantó el aislamiento con la esposa y se suicidó. Entonces eso no es para hacer bromas. O sea, de verdad que esto es muy delicado y vamos a ponernos en la actitud de que las cosas las hagamos correctamente. Entonces, prevenir es mejor que curar. Y efectivamente en la oración, cuando decía que nada más lo mandaron a bañar y quedó curado, es así, o sea, es cuestión de que lo tengamos presente, que realmente lo vivamos. Y no es que nosotros podamos decir, es que con el Señor Jesús, con la oración estamos blindados, porque no es así. De hecho, nuestros amigos que acaban de partir a la eternidad, personas de mucha fe, personas a las que uno aprendió a querer, porque esto tiene la parroquia, uno conoce gente y la aprende a querer, porque nuestros hermanos los estamos viendo desde que nacimos. Pero estos son personas de mucha fe, de mucha entrega, y decir tú, bueno, cómo perdieron la vida, o sea,
Mire que yo todavía estoy impactado porque cuando veníamos de Barranquilla, Patricia y yo, vimos el accidente y el tumulto de gente y medio pasamos por un estrellito, pero no había forma de detenernos ahí. Y pasó con ellos, entonces dicen, pero ¿cómo es posible que siendo esas personas de fe hayan muerto así? Entonces, tenemos que tener precaución, esas son vías de alta velocidad. Y la gente también es imprudente a todo, o sea, con vehículos a toda carrera. Pero si no miramos adecuadamente para un lado o para el otro, obviamente nos lleva un carro. Y obviamente podemos fallecer en un accidente si no tenemos la precaución. Entonces yo creo que es cuestión de esa actitud de prevenir en todo momento. Y si tengo una herida me la tengo que cuidar y no porque yo hago la oración, porque estoy con Dios, no me voy a infectar, sí se infectan las heridas. Entonces vamos a como que estar todos remando para el mismo lado y pienso que nos va a ir mejor. Esa es la invitación que desde parte de mi corazón, de nuestra familia, inclusive yo le dije a Patricia, quédate en la casa, o sea, voy a ir al consultorio, quédate en la casa, y yo creo que todos vamos a tener que asumir lo mismo. Me decía mi hijo mayor, me dice, ya ustedes están llegando a los 60 y los adultos mayores, y no es simplemente los adultos mayores, es cuestión de todo, porque los niños son unos transmisores, pero muy especiales porque ellos no sufren la enfermedad, pero tienen el virus, pueden tener manifestaciones gripales. Le decía yo a mi mamá que ella está cuidando a sus bisnietos, le digo, vieja, mucho cuidado, ponte el tapabocas, porque los niños están con gripa. Entonces vayamos a saber si realmente esa gripa tiene o no tiene el virus. Entonces, digo, madre, por favor cuídate, porque el amor a veces no lo deja ver a uno más allá, sino que, bueno, son los nietos, los bisnietos, el cariño está ahí, pero definitivamente tenemos que mantener un poquito la distancia. Y vamos a seguirle pidiendo a Dios que nos acompañe, que nos dé la fortaleza para entender todas estas disposiciones. Ahora que llegué y no vi la Eucaristía y vi esto así, me dio un vacío muy grande, como le dio a Juan Manuel, cuando llegó el domingo a su misa allá en Barcelona y encontró carteles, no hay misa. Me dice, papá, ¿qué hago? Regresate para la casa, no te pongas a interactuar con nadie y haz la oración desde la casa. Y entonces le hemos estado mandando los links donde se encuentra el rosario, donde se encuentra la oración. Y bueno, yo pienso que la actitud que tenemos que tener todos por ahora. Que Dios nos siga acompañando y nos siga bendiciendo. De trabajo. ¿Qué tienen que dejar unas herramientas de trabajo? ¿Qué tienen de malo? Pues hemos reflexionado. Muchas veces hay que dejar cosas buenas para seguir así. No solo hay que dejar las malas, esas hay que dejarlas, pero también hay que dejar muchas veces cosas buenas. Y en este momento es un tiempito, vamos a ver, por eso vamos a mantener la comunicación a través de Instagram. Acuérdense que ahorita en tiempo de Cuaresma hemos leído textos del Evangelio como le cuestionaban a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y él respondió, ¿acaso pueden los amigos del novio ayunar mientras el novio está con ellos? Un día se llevarán al novio y entonces ayunarán. Hay un momento donde no podemos estar con Jesús, será un ayuno fuerte. Yo pensaba, vamos a tener un Viernes y Sábado Santo prolongado. Recuerden que el Viernes y Sábado Santo no se celebra la misa en el día. La última celebración es jueves, en la tarde, la Cena del Señor, y de ahí en adelante estamos en una vigilia hasta el sábado en la noche. Este va a ser un Viernes Santo y Sábado Santo. Los otros años yo les digo, mire, ni el Viernes Santo ni el Sábado Santo se celebra misa, aunque se muere el Papa. Hay que esperar para celebrar la resurrección. Es un tiempo de espera, es un tiempo para profundizar un poco más, por ejemplo, en la devoción de los consagrados y de toda la iglesia, de acompañar a la Virgen María, a la Dolorosa, en ese tiempo mientras la resurrección. Entonces, con nuestro esfuerzo vamos a resucitar, vamos a quitar, vamos a apartar este bichito allí, pero es necesario que entremos en comunicación. Hay mucha gente que ni siquiera se ha enterado de esto. Entonces, pues por lo menos que yo colabore para que esto no se propague.
Allá en este momento están pasando una moto con 3 personas. Ya pasó allá. Contacto físico. Sí. Entonces, yo les dejaría esta inquietud que te la pone el Señor en el corazón en este momento. Es un Viernes Santo y un Sábado Santo. Fueron 2 días. En cada pero ¿qué hacemos en esos días normalmente? Pues a comer dulce, a comer... sí. No hay una actitud de vigilia. Lo que se invita es vigilia. Les cuento algo que nos cuentan los catecúmenos, que en algún lugar fueron a hacer las catequesis, lejos no había sacerdote, y entonces fueron con mucho entusiasmo y los motivaron, iniciaron su experiencia, crearon una gran comunidad, pero era tan lejos que ya no los asistieron más, y el sacerdote empezó a ir, porque era también muy lejos de que iba y le celebraba, pero pasaron muchos años y no volvieron a ese lugar por dificultades de transporte y muchas cosas. Alguien se acordó y fueron allá a ese sitio y encontraron que se seguían reuniendo. No tenían ministro para celebrar la Eucaristía, pero lo que aprendieron a estudiar la palabra, a escudriñarla, que los mantuvo por más de 6, 7 años. Sí, ahí presente la iglesia. La iglesia ha estado presente muchas veces por los laicos. Pues aquí está todavía el sacerdote, están los sacerdotes, pero como es en un tiempo de vigilia, terminada la Eucaristía del Jueves Santo, se fueron para el Monte de los Olivos. Los discípulos se morían de sueño y él les dice que oren con él, y va a ir a hacer su oración. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y regresa a ver dónde están sus acompañantes, están dormidos, y les va y les reclama: no han podido orar 1 hora conmigo, ven y oren para no caer en tentación. Y sigue, se retira una piedra, como dicen, a la distancia de una piedra que se tira, se retiró él solito. En estos días solitos vamos a retirarnos, favorecer encuentros familiares. Pero el Señor sigue reclamando: no han podido orar 1 hora conmigo, ven y oren para no caer en tentación. Son unos días para estar con Jesús. Anhelemos vivir la vigilia. Por ahí escuchamos el video de los chinos felices porque ya habían superado, y alguien, un médico tirado en una cama ya como relajado y todas las camas libres. Lo logramos, pero bueno, las noticias dicen que todavía no se ha logrado totalmente. Pero es un video emotivo. Oye, ellos que tienen tanta tecnología no lo han logrado. Armaron un hospital inmenso en 10 días. Eso no lo podemos hacer nosotros aquí. Lo que nos dicen es: báñate, aíslate un tiempo, y de esta manera se acaba esto. Entonces, estamos ya aquí, vamos a hacer este momento de oración. No sé si la doctora Beatriz nos da unas indicaciones sobre la